Sean todos bienvenidos a la meditación de la palabra. En esta oportunidad que tenemos, vamos a meditar sobre un tema que lleva por título Escudriña tu camino. Vuelvo a repetir el título del tema. El tema es Escudriña tu camino. El título del tema es un consejo de parte de nuestro Dios hacia el hombre. Y es muy importante que pongamos atención en por qué Dios aconseja esto. Entonces, el objetivo de meditar en este tema es el saber por qué Dios, cuál es la razón de por qué Dios aconseja esto al hombre. Ese es el objetivo del tema, el objetivo principal. En este tema vamos a darnos cuenta que lo que el hombre hace, lo que el hombre obra, piensa, habla, trae consecuencias, no solamente a corto plazo, sino a futuro. Y el día de hoy vamos a meditar en ello. Entonces vamos a ir a el libro de Ageo. Ageo. Ageo, capítulo 1. Y vamos a leer desde su versículo 1 en adelante. Capítulo 1 de Ageo, del versículo 1 en adelante. Cabe mencionar que Ageo es un profeta que fue enviado alrededor del año 520 antes de la era común. Y siendo Ageo un profeta conocido como un profeta menor en la escritura, pues va a dar un consejo a aquellos del pueblo de Israel que habían regresado de la cautividad y que ya tenía tiempo que estaban tratando de reconstruir el templo que fue destruido aproximadamente en el año 586. Entonces ellos habían regresado en el 535 y tenían 15 años de que se había regresado a la tierra de Israel. Ellos habían sido exiliados a Babilonia, regresan y tienen 15 años ya construyendo el templo. Entonces, Ageo es un profeta enviado para dar un consejo. La palabra Ageo quiere decir solemnidad o fiesta. Vamos entonces a leer y vamos explicando algunos conceptos que están en este capítulo. Dice Ageo 1:1: En el año segundo del rey Darío, esto es en el año 520, en el mes sexto, en el primer día del mes, fue palabra de Jehová por mano del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Sealtiel, gobernador de Judá. Es decir, estas palabras son dirigidas primeramente al que estaba gobernando aquella tierra, llamado Zorobabel. Es muy importante mencionar que Zorobabel quiere decir renuevo o retoño de Babel. Esto nos hace ver que Zorobabel fue alguien que nació en el cautiverio. No conocía la tierra de Israel, nació en cautiverio. Y de allá él surge y crece y siendo ya joven, adulto, retorna a la tierra de Israel. Pero se le encargó edificar el templo. Y dice el versículo
1, nuevamente lo voy a leer. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el primer día del mes, fue palabra de Jehová por mano del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Sealtiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadá, gran sacerdote, diciendo. Entonces, Zorobabel era el dirigente civil, pero el que tenía la responsabilidad religiosa era Josué, y dice aquí el gran sacerdote. Entonces a ellos dos como responsables les hace llegar Dios este mensaje. Versículo 2. Jehová de los ejércitos habla así diciendo, este pueblo dice, no es aún venido el tiempo que la casa de Jehová sea reedificada. Fue pues palabra de Jehová por mano del profeta Ageo diciendo, versículo 4. ¿Es para vosotros tiempo, para vosotros de morar en vuestras casas enmaderadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Y dice aquí, pensad bien sobre vuestros caminos. Entonces, el mensaje era que pensaran bien en cómo estaban actuando, cómo estaban ellos conduciéndose. Eso quiere decir, piensa en tu camino. Pero el título de la acción no es piensa en tu camino, es escudriña tu camino. Es decir, no solamente tengas un momento de reflexión, sino que ese momento de reflexión te lleve a descubrir algo. Y vamos a seguir leyendo para darnos cuenta que Dios no solamente dice piensa en tu camino, sino algo más. Dice el versículo 6, sembráis mucho y encerráis poco. Coméis y no os hartáis, bebéis y no os saciáis, os vestís y no os calentáis, y el que anda jornal recibe su jornal en trapo horadado. Quiere decir que estaban viviendo una situación en donde pues no les rendía el trabajo de sus manos. Trabajaban mucho y recogían poco. Es decir, como que ellos mismos se daban cuenta que su esfuerzo no era recompensado, no tenía ese esfuerzo bendición. Dice, os vestís y no os calentáis. Entonces les hace ver el profeta Ageo, con la palabra de Dios, que ellos estaban realmente cosechando, ¿sí? Algo, pero que no tenía que ver con su esfuerzo. ¿Con qué tenía que ver? Dice el versículo 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Entonces primero les dijo, piensen, ¿verdad? Pensad bien en vuestros caminos. Y después les dice, meditar. La palabra meditar quiere decir reflexionar, considerar, analizar, pero de una manera meticulosa, ¿sí? No a la ligera, sino hacer un análisis de el actuar que estoy teniendo, del camino que estoy llevando, de la forma de conducirme, cuáles son mis obras. ¿Por qué? Porque el profeta Ageo les va a hacer ver que en muchas ocasiones la condición en que el hombre vive es resultado de cómo anda, de cómo actúa. ¿Qué quiere decir? Nosotros estamos muy acostumbrados a reflexionar o más bien a mirar los resultados, pero poco nos ponemos a meditar o analizar cuál es el origen de esos resultados. Es decir, toda consecuencia tiene algo que lo originó. Hay un origen de algo que es una consecuencia. Quiere decir que toda consecuencia tiene un origen. Y todo lo que se origina trae una consecuencia. Quiere decir que hay ocasiones que nosotros
aunque miramos los resultados y vemos cómo nos está yendo en nuestra vida, pues pensamos que es algo normal, que la forma en que estamos viviendo nuestra vida es normal, los resultados que estamos obteniendo son normales. Y hay ocasiones en que, pues, pensamos que es normal que a alguien no le vean, no le reconozcan el esfuerzo en su trabajo, que alguien trabaje mucho pues, no tenga bendición en lo que él percibe, y entonces, pues, no le salgan las cosas como quisiera. Y muchas ocasiones pensamos que eso es normal, que eso es normal. Y hay ocasiones que en esa normalidad llega a haber quejas. En lo que para el hombre es normal, llega a haber quejas y alguien podrá decir, es que yo trabajo mucho y se me va el dinero, tengo muchos gastos, en mi trabajo no me reconocen, todo lo que me esfuerzo, pues nunca obtengo nada. Eh, Le echo muchas ganas en el trabajo, los jefes no valoran mi esfuerzo, no ven mi esfuerzo, no se me premia. Intento hacer algún proyecto, me sale mal, intento hacer otro proyecto, me sale mal. Y entonces empezamos a darnos cuenta que nuestra vida no tiene los resultados que quisiéramos. Al pueblo de Israel se le dice, siembras mucho y recoges poco, ¿sí? Y lo que ganas, dice, es como si tuvieras, lo recibieras en un trapo horadado. Es decir, no se mantiene junto, sino se va. Esto les hace ver a Geo que era consecuencia de la forma de actuar. Es decir, por eso Ageo, trayendo la palabra de Dios, les dice, piensa en tu camino, medita en tu forma de actuar, porque ves las consecuencias, pero no te das cuenta del origen, que está originando que tú tengas esos resultados. Entonces, ¿cuántas veces en nuestra vida no tenemos los resultados que deseamos? En nuestro trabajo, en nuestra vida familiar, en nuestra vida social, y pues no nos preguntamos nunca por qué pasa esto. Pues el profeta Ageo, trayendo la palabra de Dios, dice, medita en tu camino. Es decir, analiza cómo estás actuando. Y dice Ageo capítulo 1, versículo 8. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré honrado, ha dicho Jehová. Le hace ver al pueblo que está muy metido en la parte material y ha olvidado a Dios. Ha olvidado cosas que tienen que ver con Dios. Y cuando alguien olvida lo que tiene que ver con Dios, su camino empieza a ser, se empieza a alejar de Dios. Y empezamos a hacer cosas que no son buenas delante de Dios y por lo tanto esa forma de obrar trae consecuencias. Dios ya no bendice la obra de nuestras manos y por lo tanto no tenemos los resultados que quisiéramos. Versículo 9. Buscáis mucho y halláis poco. Y encerráis en casa y soplo en ello, es decir, no queda nada. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Dice, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo, versículo 10, sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Es decir, ¿quieres que te vaya bien en tu vida? Acuérdate de Dios.
A ellos se les dice, dedica tiempo para construir la casa de Dios. Ahora bien, a ellos se les mencionaba sobre una construcción material. En este momento, ¿verdad? Estaban reconstruyendo el templo que había sido destruido por los babilonios. Pero nosotros sabemos que el templo de Dios, ya lo hemos visto en otros temas, dice el libro de Corintios, capítulo 12, versículo 27. Primera de Corintios 12, versículo 27. Pues vosotros sois el cuerpo de Cristo y, perdón, hermanos, no les di la cita adecuada, es 1 Corintios 3, versículo 16. ¿Sí? También vamos a citar el pasaje que les mencioné hace un momento, pero más adelante en el tema. Dice 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno violar el templo de Dios, Dios destruirá al tal, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces, ¿qué espera Dios de nosotros? Que nuestro camino sea apartado, sea diferente al resto de los que no conocen de Dios. Entonces, si tú sabes que eres templo de Dios, pues debes de apartarte. Dice aquí, santo es, y la palabra santo quiere decir apartado. ¿Apartado de qué? De maldad. El pueblo de Israel estaba cometiendo actos de maldad. Por eso les dice a Ageo, piensa en tu camino, medita en tu forma de actuar, porque esa forma de actuar lo que está trayendo en ti es que pues no tengas bendición, que aunque trabajes mucho, no tengas el resultado que quieres. Y hay muchos que dicen, tengo un trabajo, tengo dos trabajos, no me rinde, no tengo nada, no puedo comprar una casa, no puedo hacerme de cosas, no puedo ni siquiera a veces hacerme responsable de algunos gastos porque no me alcanza, no tengo el resultado que quisiera con mi esfuerzo. Bueno, medita cómo está siendo tu conducta. Medita si estás actuando adecuadamente. Hay ocasiones en que hay cosas dentro de nosotros que nos acarrean o acarrean que Dios se aleje de nosotros. Y esas cosas en el libro de Josué, capítulo 7, nos la va a hacer ver. Voy a leer, antes de leer Josué 7, voy a leer Josué capítulo 6, versículo 1. Empero Jericó estaba cerrada, bien cerrada. A causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. El pueblo de Israel acababa de entrar a la tierra prometida y la primera ciudad que tenía que conquistar era la ciudad de Jericó. Pero la ciudad de Jericó estaba amurallada. Dios iba a obrar un milagro haciendo que esas murallas se cayeran, sin necesidad de que hombre interviniera. Esto ustedes lo pueden encontrar narrado en este capítulo. Pero da Dios una orden y dice en el versículo 17, le dice Dios al pueblo de Israel, mas la ciudad, Jerusalén, será anatema a Jehová, ella con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estuvieron en casa con ella, por cuanto escondió los mensajeros que enviamos. Empero guardaos, le dice Dios al pueblo, vosotros del anatema, que ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema,
porque no hagáis anatema el campo de Israel. Es decir, anatema quiere decir maldito. Entonces, aquellas cosas que estaban en la ciudad le estaban prohibidas que alguien las tomara para sí. Estas cosas no deberían de ser tomadas. Dice, no vas a tomar de eso, no se va a pegar a tu mano, porque entonces vas a originar, si tomas de esas cosas, dice, no hagas anatema el campo de Israel y lo turbéis. O sea, puede haber consecuencia si tú llevas de esas cosas que hay en esa ciudad que Dios quería que fuera destruida, porque era una ciudad que no hacía las cosas de acuerdo a lo que Dios estaba ordenando, y había desorden en esa ciudad. Entonces dice, no se te vaya a pegar algo de eso, de esa ciudad a ti. Ahora sí vamos a Josué capítulo 7, versículo 1. Empero los hijos de Israel cometieron prevaricación en el anatema porque Acham, la palabra Acham, el nombre de este personaje, quiere decir turbación. Dice, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Es decir, hay alguien que hace algo indebido y trae consecuencia sobre el pueblo de Israel. Alguien tomó algo y eso trajo como consecuencia que Dios ya no los iba a acompañar en la conquista de las ciudades. Dice así el versículo 2. Y Josué envió hombres desde Jericó a Ahí, otra ciudad, que estaba junto a Bedabén, hacia el oriente de Betel, y hablóles diciendo, subid y reconoced la tierra, y ellos subieron y la reconocieron. Total que estos hombres dicen, pues no se preocupen, es una ciudad pequeña, vamos a conquistarla. Dice el versículo 6, 4. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de ahí. Y los de ahí hirieron de ellos como 36 hombres y siguiéronlos desde la puerta hasta Sebarim y los rompieron en la bajada, por lo que se disolvió el corazón del pueblo y vino a ser como agua. Quiere decir que una ciudad pequeñita no la pudieron conquistar. Y entonces Josué, pues dice, ¿por qué no la podemos conquistar? ¿Que Dios no está con nosotros? Acuérdense que alguien había tomado algo y lo había introducido en el campo de Israel y había hecho maldito ese campo. Y dice el versículo 11, Jehová le dice a Josué, Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les había mandado, pues han tomado del anatema y hasta han hurtado y también han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Es decir, estaba actuando mal el pueblo de Israel. Esta persona llamada Acham había desobedecido. Y la desobediencia, apartándose de lo que Dios te ha orientado, te ha aconsejado, dice el versículo 19, después de que Dios señala a este Acham como culpable, dice así el versículo 19. Entonces Josué dijo a Acham, hijo mío, da gloria ahora a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acham respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. He hecho así y así, que vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata y un changote de oro, un lingote de oro, de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que estaba escondido, que está escondido debajo de la tierra, en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ella. Quiere decir que al haber codiciado algo malo, había originado una maldad había originado una maldición en el pueblo de Israel. Y eso es lo que sucede en nuestra vida. Hay ocasiones que introducimos en nosotros conductas erróneas, conductas malas, de maldad.
mentimos, robamos, nos prestamos a la corrupción, faltamos al respeto a nuestros padres y queremos que nos vaya bien. No, no es posible. Viene una consecuencia de tu acto y resulta que tu vida no es como tú quieres, porque ya no tiene bendición. Y dice Josué 7, versículo 25. Y dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. ¿Qué dijimos que quería decir la palabra achán? Turbación. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron a fuego después de apedrearlos con piedras. No solamente trajo consecuencias sobre él, sino sobre su familia. Toda su familia de Acham, sus hijos, su esposa, sus hijas, fueron quemadas, sus bueyes, sus asnos, sus propiedades. Es decir, muchas ocasiones las consecuencias de nuestros actos no solamente son sobre nosotros, sino sobre los que nos rodean, ¿sí? Y esto es porque no analizamos nuestros actos, nuestro camino. Y pensamos que el que está mal es el jefe, que no ve mi esfuerzo. Pensamos que el que está mal es la sociedad porque no me valora. Pensamos que no me va bien porque el sistema de pagos tiene corrupción. No, analízate tú primero. Ve tu actuar para después darte cuenta que ese actuar está teniendo una consecuencia en tu vida. Quieres que te vaya bien, pero tú actúas mal. No es posible. Esto también lo vemos en el libro de Lamentaciones, capítulo 3. Lamentaciones, capítulo 3. El libro de Lamentaciones es un libro que habla sobre lamentos, ya que las cosas que se narran fueron muy tristes y se dieron durante el cerco de, de, de la ciudad de Jerusalén. El pueblo babilónico cercó la ciudad y los cercos en la antigüedad era una manera de ahogar a una ciudad, no permitiéndole ingresar alimento, de tal manera que lo que había dentro de la ciudad se acababa y había hambre. ¿A qué grado hubo hambre en la ciudad en la ciudad de Jerusalén? Dice Lamentaciones capítulo 4, versículo, versículo 10. Las manos de las mujeres piadosas cocieron a sus hijos y fuéronles comida en el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Cumplió Jehová su enojo, derramó el ardor de su ira. ¿Qué quiere decir estos pasajes? Que hubo tal hambre en Jerusalén que las mamás se comieron a sus hijos. Y cualquiera pudiera leer estos pasajes y decir que esto es inhumano, que cómo se puede llegar a eso, pues el hambre, la angustia que hubo, hizo que las mujeres se comieran a sus hijos, ¿sí? ¿A qué grado estarían sucediendo estas cosas en, en Jerusalén? Y dice el versículo 10 que todo esto vino sobre Israel por un enojo de Jehová. ¿Y qué había hecho el pueblo de Israel? Dice en Lamentaciones 3, versículo 37. ¿Quién será aquel que diga que vino algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo, versículo 38, no saldrá malo y bueno. Hay ocasiones que pensamos que solamente Dios envía sobre nosotros lo bueno. Pues sí, te envía lo bueno esperando en primera que tú cambies. Pero si no cambias, si tienes la oportunidad de conocerlo y no cambias, entonces Dios también envía lo malo. Y dice el versículo 39,
¿Por qué murmura el hombre viviente, el hombre en su pecado? Escudriñemos, dice, nuestros caminos. De ahí el título. Escudriña tu camino. Y busquemos, dice, y volvámonos a Jehová. Quiere decir que si quieres tener resultados diferentes en tu vida, vas a tener que actuar diferente, porque tu actuar no está siendo el correcto. Escudriñate. ¿Tú crees que estás haciendo lo correcto? ¿Crees que tu forma de ser es la correcta? ¿Te va mal en tus relaciones, en tus amistades, en tu trabajo? Y aún así cierras los ojos para analizar tu camino. Le tratas de echar la culpa a todos. Se la echas a tus padres, le echas la culpa a tu vecino, le echas la culpa al sistema, a la empresa, a todo le echas la culpa. Pero no te ves a ti mismo, no te ves o no nos vemos. Y entonces vienen consecuencias. Por eso dice escudriña. Y escudriñar quiere decir analiza, ¿verdad? Detenidamente cómo estás actuando. Pero ¿cuál es el patrón que debemos de tener a la hora de analizar? Porque alguien puede decir, no, pues si yo no le hago mal a nadie, yo nada más agarro en las mañanas, me levanto, me voy a trabajar, regreso, me levanto otra vez, me voy a trabajar y ya parecemos un burrito de pueblo, ¿verdad? Que solamente lo sacan en la mañana del corral, se lo llevan al campo, regresa, lo alimentan, se guardan en el corral y así parece ser que es nuestra vida. No, nuestra vida debe tener a Dios incluido en sus actos, en los actos que hagamos. Y debemos de analizar esa parte. Si tú te olvidas de Dios, pues pues ya no va a traer esa bendición sobre ti. Dice el libro de Jeremías, capítulo 2. Entonces debemos de hacer reflexión sobre cómo está siendo nuestro actuar y corregirlo. Si quieres resultados diferentes, pues entonces haz algo diferente. No puedes obtener los mismos resultados diferentes haciendo lo mismo. Dice Jeremías 2, versículo 19. Tu maldad te castigará y tu apartamiento te condenará. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es tú dejar a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Muchas ocasiones nos olvidamos de que Dios lo que quiere es que lo respetemos y le honremos. Y respetar a Dios quiere decir que si Él da una orden, una indicación, pues tú la guardas. Si tú la observas y si Él te dice, por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre, pues entonces honra a tu padre y a tu madre. Eso es que el temor de Dios esté en ti. Pero si les faltamos al respeto, si nos prestamos a la corrupción, ¿sí? De este mundo, si nuestras obras no son correctas, si damos lugar a la ira, al enojo, eso no es correcto. Y estas palabras, cuando se mencionan, pues se mencionan para todos, ¿verdad? Todos estamos incluidos. Así es que el consejo de meditar sobre nuestros caminos es para todos. No, nadie está excluido. Todos los hombres estamos incluidos en ese consejo. Y si nosotros estamos cosechando algo que nosotros mismos sembramos, que nos damos cuenta que estamos cosechando algo mal porque hacemos algo mal y por eso Dios retira su bendición, debemos de darnos cuenta que aún las cosas que hacemos en el lugar más escondido,
ante los ojos de los hombres, no así para Dios. Dice el Salmo 139, versículo 7. Hay una característica de Dios que se llama omnipresencia. La palabra omni quiere decir todo, en todo. Y presencia quiere decir que está en todos los lugares. Entonces, omnipresencia quiere decir que está en todos los lugares. Y dice el versículo, Salmo 139, versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiese a los cielos, allí estás tú. Y si en el abismo hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Entonces quiere decir que Dios está en todos los lugares y Dios ve todo lo que hacemos. Por eso tiene consecuencia lo que hacemos. Y no solo lo que hacemos, lo que pensamos. Alguien puede decir, no, pero si yo no le hago mal a nadie. Pero tu pensamiento, ¿cómo es tu pensamiento? Piensas mal de otros. Piensas a veces hacer daño. Dice el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 10. Yo, Jehová, que escudriño el corazón, que pruebo los riñones para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces ahora sí entendemos. Las obras son el camino del hombre. Por eso dice, medita en tus caminos, medita en tus obras, medita en lo que haces, en cómo actúas, para que los resultados que tengas sean diferentes. Eh, Dice en el libro de Job 34, versículo 21, porque sus ojos, los de Dios, están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos, ve nuestro pensar, ve nuestro hablar, ve nuestras obras, nuestra conducta, nuestros pensamientos, que son ocultos para otros hombres, lo que verdaderamente está en el corazón. Hay ocasiones que actuamos cosas que aparentan ser buenas, pero dentro hay malicia. Dice el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 9. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para corroborar a los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí adelante habrá guerra contra ti. Entonces hay veces que no nos damos cuenta, pero Dios ve todo de nosotros, todo, pensamientos, sentimientos, obras, y conforme a ese camino que nosotros tenemos, todo eso se llama camino, pues Dios nos trae o un bien o nos trae un mal. Hay ocasiones en que muchos piensan que, que los males de una determinada conducta solamente van a ser a futuro, así como hay muchos que piensan que la buena conducta pues va a ser premiada a futuro. Sí, a futuro trae consecuencias, pero también en forma inmediata. En esta vida también hay consecuencias. Miren, vamos a ver una. Dice el libro de Eclesiastés, Eclesiastés capítulo 7, versículo 17. No hagas mal mucho, ni seas insensato. ¿Por qué morirás antes de tu tiempo? Hay algunos que
que habiendo tal grado de maldad en su vida y dedicándose a cosas tan malas, que Dios pues, les quita la vida antes de lo que pudiera llamarse una vida de longitud normal en el hombre, ¿verdad? Entonces veamos que sí tiene consecuencias. Al pueblo de Israel, por haberse dedicado a las cosas eh, materiales solamente y olvidarse de Dios, y eso hace que te vayas apartando en tu forma de actuar, tengas conductas que no son las que Dios busca en ti, pues entonces le trajo consecuencias. Trabajaban mucho, pero recogían poco. Y lo que ganaban no les rendía. No había bendición en lo que ellos estaban recogiendo. Ay, todos los trabajos que busco, ninguno me la dan de jefe. Soy el que más, el último del organigrama. Creo que a veces ni aparezco en el organigrama. Dice el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 1. Y será que si oyeres diligentemente la voz de Jehová tu Dios, para guardar, para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te pondrá alto sobre todas las gentes de la tierra. Versículo 13. Y te pondrá Jehová por cabeza, dice, y no por cola. Y estarás encima solamente y no estarás debajo. Cuando obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y no te apartes de todas las palabras que yo os mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos, para servirles. Entonces debemos estar conscientes que nuestro actuar trae una consecuencia. Dice el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios demanda por los santos. Entonces, Dios sabe qué verdaderamente intención hay en nuestro corazón. Alguien puede ir a trabajar sin demostrar lo que verdaderamente hay en su corazón. Entonces Dios sabe lo que hay en tu corazón. Y si sabe lo que hay en tu corazón, pues Él te da conforme a tu obra, conforme a tu camino. Dice el libro de Proverbios 14. Ya lo hemos citado en otros temas, dice el versículo 12. Hay camino que al hombre parece derecho, empero su fin son caminos de muerte. ¿Sí? Entonces, no pensemos que nuestra forma de pensar es la ideal, que no nos equivocamos y que lo que hacemos es correcto. Más bien analicemos y con qué tenemos que medir nuestro camino. O sea, ¿cuál es la regla de comparación que yo debo de utilizar? Muchas veces nos comparamos con alguien que está al lado de nosotros. Esa debe ser la regla de medir nuestro actuar. O sea, si yo me mido con alguien que, ay, es que a qué le va bien, pues porque roba más que yo. No, esa no es la regla. Es decir, no te estás comparando con algo que no te debes de comparar. Dice el libro de Santiago. Vamos a Santiago, en donde nos tenemos que ver. Dice así en el versículo 23. Porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, este tal es semejante al hombre
que considera en un espejo su rostro natural. Quiere decir que la palabra es la que nos muestra realmente la condición en la que estamos, la que nos va a revelar si nuestro camino es el correcto o no. Más específicamente, la ley de Dios. Si yo soy alguien que robo y la escritura me dice no robarás, pues entonces me está señalando que yo estoy en una falta. Es como si me viera en un espejo y veo que tengo un defecto, ¿sí? Muchas ocasiones nosotros no vemos nuestros defectos porque pues, nuestros ojos no los utilizamos para vernos nosotros mismos. Si quisiéramos utilizarnos para vernos a nosotros mismos, necesitamos un espejo. Y dice aquí que el espejo es la palabra. Y dice el eh, versículo 25. Mas el que hubiere mirado en la perfecta ley, que es la ley de la libertad, y perseverado en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será bienaventurado en su hecho. Entonces, nosotros tenemos que tener como referencia la palabra de Dios, lo que Dios nos ordena, ¿sí? No solamente decir, pues yo le hago caso a Dios, pero, pero no conozco las órdenes de Dios ni los mandatos. Entonces cualquiera diría, ¿cómo obedeces a Dios? ¿Cómo le demuestras obediencia a Dios si no conoces lo que Él te ordena? Voy a poner un ejemplo. Dios ordena no decir falso testimonio del prójimo, no mentir. Si yo no conozco ese mandato, pues entonces cada que yo mienta, pues para mí va a ser algo bueno. Es más, hasta me voy a creer más inteligente que los demás porque los engaño, porque salgo de situaciones difíciles por medio de la mentira. Pero llega entonces la ley y te dice, no debes de mentir. La ley te muestra realmente cómo estás, te muestra que eres mentiroso. Entonces, ¿cómo debemos de analizar nuestro camino? Lo debemos de comparar con respecto a la ley, a la palabra de Dios. Y entonces cuando hagamos esa comparación, analizaremos y diremos si estoy obrando mal. No estoy haciendo lo correcto. Dice Proverbios capítulo 6. Entonces, lo primero es, piensa en tu camino. Pero ya que pensaste en tu camino, medita en tu camino. Y encontramos otra palabra que dice, escudriña tu camino. Dice, vamos a encontrar otra palabra aquí, Proverbios, capítulo 4, versículo 2. Proverbios 4, 2. Porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Porque yo fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, y él me enseñaba y me decía, mantenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides, ni te apartes de las razones de mi boca, no las dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. ¿Sí? Entonces, pues es muy importante que miremos la ley para que ella nos indique qué tenemos que hacer. La palabra de Dios. Vamos a Job 31, versículo 6. Si mis pasos se apartaron del camino, ¿de cuál camino? Del camino de Dios. Y si mi corazón se fue tras mis ojos, y si algo se pegó a mis manos, siembre yo y otro coma. Entonces, fíjense que Job aquí decía, bueno, si algo se pegó a mi mano, pues entonces que yo tenga la consecuencia de eso, ¿no?
Él se está presentando aquí como alguien que no había faltado. Pero dice la referencia, si mi corazón fue tras mis ojos, ¿qué le pasó a Cham? Codició el manto babilónico, codició la plata, codició el oro y desvió su camino. Y si tú desvías tu camino, tienes una consecuencia. Analiza entonces tu camino, que, que haya algo que te diga, estás haciendo mal. ¿Y qué es algo que nos va a decir que estamos actuando mal? Con este pasaje termino. Vamos al libro de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda escritura, segunda de Timoteo, perdón, 3:16. Discúlpenme. Dice, toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instituir en justicia. Y me voy a tener en la palabra redarguir. Redarguir es impugnar algo por tener alguna falta. Entonces la palabra de Dios, siempre que nosotros estemos haciendo algo mal, ella nos va a decir que estamos haciendo lo incorrecto. El consejo entonces de meditar, de pensar, de examinar nuestros caminos es para que nos demos cuenta que las obras que hacemos tienen consecuencias. Y muchas veces vemos las consecuencias, pero nunca analizamos el camino, que es el origen de lo que a veces nosotros vivimos. Bueno, pues vamos a dejar hasta aquí la presentación. Yo espero que lo que vimos sea un consejo para todos, no, no es un señalamiento hacia alguien, sino todos debemos de ser señalados por la palabra de Dios y ese consejo es para todos. Siempre esta meditación nos sirve a todos para analizar qué estamos haciendo y la forma en que nosotros estamos cosechando en nuestra vida. Bueno, pues que Dios les bendiga, que tengan una bonita semana. Paz a vosotros a todos.